¿Te has preguntado si puede una práctica energética ancestral sostenerse bajo el rigor del método científico? Bienvenido a Reiki para Mentes Racionales. Soy Nadia Cardona, investigadora científica con más de 2 décadas en investigación formal y maestra Reiki. En este espacio analizamos estudios, mecanismos fisiológicos y evidencia publicada en revistas indexadas para responder una pregunta fundamental. ¿Existe base científica que respalde el Reiki? Aquí no hablamos desde la creencia, hablamos desde los datos. Si tu mente necesita evidencia antes de aceptar una posibilidad, este es tu espacio. Comenzamos. ¿Sabías que existe un estudio clínico controlado donde el Reiki fue comparado contra un placebo en niños con leucemia? Y no estamos hablando de percepciones subjetivas sin control. Estamos hablando de un ensayo clínico aleatorizado doble ciego. Pero aquí viene lo interesante, los resultados no son lo que muchos esperan y hoy vamos a desmenuzar este estudio desde la ciencia, sin exagerar, pero tampoco minimizándolo. Porque si queremos que el Reiki tenga un lugar en el mundo profesional, tenemos que hablar el idioma que ese mundo entiende. El estudio que vamos a analizar se titula El efecto de la terapia Reiki en niños con leucemia entre 5 y 7 años sobre el dolor, signos vitales y calidad de vida, publicado en el European Journal of Oncology Nursing del 2026, publicado por Demir y colaboradores del Departamento de Enfermería Pediátrica de la Universidad de Yalova de Turquía, de la Universidad de Estambul y el Departamento de Pediatría de la Facultad de Medicina de la Universidad de Ciencias de la Salud de Estambul en Turquía. Tiene un factor de impacto de 2.7, un SIDE score de 4.4 y un SJR de 0.93 que lo ubica entre Q1 y Q2. Está indexado en Scopus, en Web of Science y en PubMed. Fue realizado en un hospital universitario con niños hospitalizados en oncología pediátrica. Y aquí hay algo clave. No es un estudio observacional, es un ensayo experimental con un control real. Y el objetivo era claro: evaluar si el Reiki tiene efectos medibles en el dolor, en signos vitales y en la calidad de vida. Les puedo adelantar que el mejor grupo fue el Reiki porque disminuyó el dolor y mejoró la calidad de vida. Ahora, vamos al ensayo. Los autores explican cómo la leucemia es una neoplasia maligna que es frecuente en la infancia y, aunque las tasas de supervivencia han aumentado, los niños, infortunadamente, suelen experimentar síntomas graves como el dolor por la enfermedad, pero también por la quimioterapia, y esto deteriora la calidad de vida. El Reiki es una terapia complementaria que no es invasiva y que busca equilibrar al usuario mediante la imposición de manos para promover su salud. Este estudio lo justifican por la falta de investigación previa sobre el efecto del Reiki específicamente en niños con leucemia. El estudio entonces fue un ensayo controlado, aleatorio, de doble ciego y con diseño pretest y post-test. ¿Esto qué significa en términos simples? Aleatorizado significa que los niños fueron asignados al azar a diferentes grupos y ellos no sabían en qué grupo estaban. Controlado significa que hubo comparación entre grupos y doble ciego significa que los niños y los papás no sabían si estaban recibiendo Reiki real o simulado, que fueron los tratamientos, y la enfermera que tomaba las medidas del dolor y de los signos vitales tampoco sabía a qué grupo pertenecía cada niño. Así, los prejuicios no podían afectar los números. Esto se hizo para que el estudio fuera honesto y no hubiera favoritismos. Ahora,
Se trabajó con 66 niños, 22 por grupo, ya enseguida explico cuáles son los grupos, entre 5 y 7 años hospitalizados en unidades de oncología pediátrica en Turquía. Hubo entonces 3 grupos. El primero fue el grupo Reiki, que recibió terapia por parte de un experto certificado. Los niños recibieron Reiki durante 20 a 30 minutos diarios por 3 días consecutivos. Obviamente el reikista no tocaba al niño. ¿Quién aplicaba el Reiki? Fue un investigador capacitado con cerca de 5 años de experiencia, quien hacía esta terapia energética en el tiempo que les indiqué anteriormente, en diferentes partes del cuerpo, con intención de conexión y envío de energía y también con meditación. Esto es importante porque no cualquier persona estaba haciendo la intervención. Había una intención de mantener consistencia en la aplicación y era un reikista experto. El segundo grupo se denominó grupo pseudo-reiki o placebo o simulacro y consistía en que una enfermera sin formación en reiki imitó las posiciones de las manos, pero sin ningún tipo de intención terapéutica ni conexión energética. Y estaba el tercer grupo, que era el control, en donde cada chico solo descansaba en la cama sin intervención adicional. Es importante agregar que los 3 grupos continuaron recibiendo los tratamientos propios de su enfermedad. ¿Qué midieron y cómo lo midieron? A lo largo de 3 días seguidos, entonces, midieron 3 cosas principales antes de comenzar el experimento y después de cada sesión. Revisaron entonces los signos vitales, es decir, el pulso, la respiración y el oxígeno, con dispositivos médicos. Midieron el dolor. Para esto utilizaron una escala de dolor conocida como Wong-Baker o WPS para que los niños pudieran explicar fácilmente qué tanto les dolía. Ahora, ¿cómo es esa escala? Obviamente, por ser niños, no utilizan palabras complicadas, sino dibujos de rostros que los niños pueden identificar fácilmente. La puntuación va de 0 a 10, en donde 0 es una carita muy feliz, significa que el niño no siente dolor, y la puntuación máxima de 10, que es una carita llorando, representa el dolor más fuerte posible. Es decir, un dolor insoportable. Para asegurarse de que la medición fuera exacta, el estudio no solamente fue contestado por el niño, sino que hicieron un doble chequeo. Entonces, se pedía al pequeño que señalara la cara, pero también la madre, que evaluaba al niño utilizando la misma escala, basándose en lo que ella veía en el hijo. También evaluaron la calidad de vida. Usaron cuestionarios especiales para saber cómo se sentían emocionalmente y cómo iba su día en el hospital, con un formulario del Inventario de Calidad de Vida Pediátrica, conocido como PETS-QL 3.0 del módulo de cáncer. Esta es una herramienta diseñada específicamente para entender cómo se siente un niño que está pasando por un tratamiento oncológico. No solamente mide la salud física, sino que funciona como una especie de mapa que explora el bienestar emocional y social del niño. ¿Qué áreas se explora? La escala no hace preguntas al azar. Se divide en 8 áreas clave llamadas subescalas que suman un total de 27 preguntas relacionadas con dolor y molestias, es decir, qué tanto le duele el cuerpo, si tiene náuseas, si siente ansiedad por los procedimientos, si siente ansiedad por el tratamiento, las preocupaciones, si le cuesta trabajo poner atención o recordar cosas, cómo se siente con los cambios en su cuerpo, comunicación. Pero, ¿cómo responde un niño de 5 a 7 años? Debido a que pues a esta edad los niños son muy visuales, obviamente no se les pide que escriban, sino que en su lugar se hace una lectura en voz alta, una enfermera lee las preguntas de manera clara y sencilla, con un tono de voz neutral y usan el sistema de caritas. El niño elige su respuesta señalando una de las 3 caritas que representan para nada igual a 0, a veces igual a 2 y mucho 4. También en este caso, les dan un cuestionario parecido
a las mamás o a los papás y esto sirve para comparar la percepción del adulto con la del niño y tener una imagen más completa de su realidad. ¿Cómo se interpreta este resultado? Es muy simple. Entre más alta sea la puntuación, mejor es la calidad de vida percibida por el niño. Es decir, es importante aclarar que no estamos hablando de percepciones vagas, sino de métricas utilizadas en medicina convencional. Las sesiones se hacían en condiciones controladas en el hospital, con los niños hospitalizados y bajo supervisión. El análisis del efecto del Reiki en este estudio no fue una idea abstracta, fue una intervención estructurada, repetida y comparada contra un grupo simulado, el placebo, y un grupo control. Con respecto al diseño estadístico, quien esté interesado en conocer los detalles técnicos puede ir al artículo que está publicado en mi página web y en mi blog, pero les puedo contar que utilizaron un programa estadístico como el SPSS 25 y como los datos no eran iguales, tuvieron que usar herramientas matemáticas más estrictas, conocidas como pruebas no paramétricas, para no cometer errores. Se compararon entonces los resultados entre grupos para establecer si existían diferencias significativas y asimismo, en caso tal de que esas diferencias existieran, se estableció cuál fue el mejor de acuerdo con los parámetros evaluados. Los investigadores usaron filtros matemáticos muy estrictos para tener la seguridad de que los beneficios que vieron en los niños fueran reales y no simples coincidencias. Vamos a los resultados. Aquí empieza lo interesante. Con respecto a los signos vitales, no hubo diferencias antes y después del experimento en cada día entre los grupos con respecto a la frecuencia cardíaca, la respiración, la temperatura y la saturación de oxígeno. Es decir, el Reiki no mostró cambios fisiológicos medibles en estos parámetros. Con respecto al dolor, aquí es donde cambia la historia. El estudio encontró que, aunque antes de la terapia los niños de todos los grupos tenían niveles de dolor parecidos, después del Reiki, los niños bajaron sus puntajes de forma drástica en comparación con el grupo control o con los que recibieron el simulacro o placebo. Después de los 3 días de las sesiones, los investigadores encontraron que el Reiki no solamente ayudó con el dolor físico, sino que también tuvo un impacto positivo muy claro en el bienestar general de los niños, es decir, su calidad de vida, y mostró diferencias significativas entre el Reiki y los demás grupos, y lo mejor es que esto fue consistente durante los 3 días. Significativo significa que es muy poco probable que esa diferencia haya ocurrido por casualidad, es decir, que esta reducción del dolor sea casual. Y esto es un resultado confiable estadísticamente. Con relación a la calidad de vida, lo que cambió exactamente en su calidad de vida en el grupo que recibió Reiki, según lo que contaron los propios niños y sus mamás, correspondía a que mejoró el estado general. Hubo una mejora notable en cómo los niños percibían sus molestias físicas y con respecto a las náuseas, el Reiki ayudó a que los niños se sintieran mejor respecto a este síntoma tan común en la quimioterapia. Con respecto a la ansiedad y los miedos, los niños que recibieron Reiki mostraron menos ansiedad ante los procedimientos médicos y los tratamientos y menos preocupaciones en general comparados con el grupo que no recibió ninguna terapia. Este estudio nos deja en un punto muy interesante, porque muestra algo que muchas veces se ignora. El Reiki no alteró los signos vitales, lo que refuerza su seguridad como terapia complementaria. Ahora, de acuerdo con esto, el Reiki es efectivo para reducir el dolor y mejorar la calidad de vida en niños de 5 a 7 años con leucemia.
Esta reducción del dolor coincide con estudios previos en poblaciones pediátricas, paliativas o adultos, validando así su eficacia analgésica. Este estudio sugiere entonces que el Reiki ayuda a que los niños lleven mejor la enfermedad, reduciendo el sufrimiento físico, tales como dolor y náuseas, calmando sus nervios, lo que al final los hace sentir mucho más cómodos durante su estancia en el hospital. Después de evidenciar los beneficios claros en el bienestar de los niños, los autores del artículo lanzaron recomendaciones muy específicas para el personal de la salud y las instituciones. Es así como recomiendan que la terapia Reiki se utilice además del tratamiento médico convencional, obviamente no como un sustituto. Los investigadores sugieren también que los hospitales deberían considerar el Reiki como una terapia de apoyo para ayudar a reducir el dolor y mejorar la calidad de vida en niños de 5 a 7 años con leucemia. Teniendo en cuenta que el Reiki es una práctica no invasiva y no se han reportado efectos adversos en los signos vitales, se ve como una herramienta ideal para que las enfermeras la apliquen en los hospitales. Sin embargo, para que funcione, los investigadores resaltan la importancia de seguir un protocolo y aplicar sesiones entre 20 y 30 minutos en ambientes tranquilos para mejorar la relajación. Aunque estos resultados son muy positivos, los autores son honestos. Se necesitan estudios a mayor escala antes de que el Reiki pueda convertirse realmente en una recomendación clínica obligatoria o estándar en los hospitales. También recomiendan investigar la efectividad en diferentes grupos de edad y en niños con otras enfermedades para ver si estos beneficios realmente se repiten y si hay consistencia en los resultados. En esencia, el mensaje para los hospitales podría ser: tengan el Reiki en cuenta, es seguro, a los niños les ayuda a sufrir menos y podría completar muy bien el tratamiento médico en niños con leucemia. ¿Por qué puede estar pasando esto y cuál podría ser la explicación, según los expertos? Ellos dicen que aunque el Reiki trabaja con energía vital para equilibrar ciertos puntos del cuerpo, en la práctica médica se observa que produce una relajación profunda. Estudios previos que citan también en el artículo mencionan que cuando el niño se siente aliviado y relajado, la capacidad para afrontar el dolor y el malestar físico aumenta considerablemente. Al reducir el estrés, el cuerpo no está en alerta máxima, lo que ayuda a que síntomas como las náuseas o el pulso acelerado se estabilicen. Puede haber una modulación neuropsicológica del dolor y podría tener un efecto energético, pero es una hipótesis que aún está en estudio. La investigación destaca que el Reiki no debe sustituir al tratamiento médico, sino que es una herramienta poderosa para que el paciente se sienta mejor mientras recibe su quimioterapia. ¿Qué limitaciones hay? Realmente se hizo en un corto plazo, 3 días. Esto implica que no sabemos si los efectos se mantienen en el tiempo y tampoco sabemos qué pasaría con semanas o meses del tratamiento. Otra limitación es que se realizó en una población muy específica porque solamente fueron niños entre 5 y 7 años con leucemia y esto limita mucho la generalización porque no sabemos si aplica igual en el adulto, si hay de pronto posibilidades de que actúe igual en otros tipos de enfermedades ni en otros contextos emocionales. Los autores también dicen que una limitante fueron las variables porque se evaluó dolor y calidad de vida, aun cuando estas fueron validadas clínicamente. Otro aspecto que mencionan como limitante es la imposibilidad del ciego total. Aunque fue doble ciego en medición, el terapeuta sí sabía que estaba aplicando Reiki, él sí conocía cuáles eran los niños que eran placebo y control. Pudo haber sido que se introdujeron sesgos inconscientes o diferencias en intención o de comportamiento. Otro aspecto es que el tamaño de la muestra fue limitado. Se trabajó con 66 niños y aunque es aceptable,
sigue siendo una muestra relativamente pequeña para conclusiones amplias. Quizá la limitación más importante a la que hacen referencia es que falta explicación del mecanismo. El estudio muestra que algo pasa, pero no puede explicar por qué pasa y no hay claridad sobre los mecanismos biológicos, y esto necesita ser estudiado. Otra de las limitaciones fue el contexto hospitalario controlado porque el estudio se realizó en un entorno muy específico, en un hospital con supervisión constante, con condiciones controladas, y pues esto no necesariamente reflejaría cómo se aplica el Reiki en la vida cotidiana, en niños con leucemia, en la vida real, aunque brinda pautas para iniciar programas de aplicación de Reiki en niños con leucemia en hospitales. Este estudio abre una puerta interesante, pero todavía no nos dice qué hay más allá. Porque en ciencia, demostrar que algo ocurre es solo el primer paso. Entender por qué ocurre es donde empieza la verdadera conversación. La discusión ya no es si el Reiki funciona o no en términos absolutos. La pregunta correcta es, ¿en qué dimensiones funciona y cómo lo integramos de manera responsable? Porque cuando logras reducir el dolor de un niño con leucemia, aunque no cambie su frecuencia cardíaca, estás cambiando su experiencia de vida. Y eso también es medicina. Si eres un profesional que quiere entender el Reiki sin dejar de lado la ciencia, este espacio es para ti. Sigue este podcast, compártelo con alguien escéptico y sobre todo, cuestiona, investiga y comienza a conocer la existencia de otras alternativas para buscar el bienestar. Porque el puente entre la ciencia y la energía no se construye con creencias, se construye con evidencia, conversación y apertura. Gracias por escuchar Reiki para Mentes Racionales, donde la energía universal se encuentra con la ciencia. Aquí no buscamos convencer desde la fe, buscamos comprender desde la evidencia. Si este episodio aportó claridad, suscríbete al podcast y activa las notificaciones para no perderte los próximos análisis científicos sobre Reiki. Compártelo con esa mente escéptica que aún busca evidencia. Nos escuchamos en el próximo análisis.